Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir una vez más este espacio que nos permite la palabra, la tecnología, el tiempo, el momento para poder compartir la palabra de Dios. Y el deseo, como siempre, es que la palabra nos esté guiando, ayudando, fortaleciendo, guiándonos en aquellos momentos de nuestra vida en que necesitamos la fortaleza, la guía del Señor y que todo sea realmente guiado por su mano poderosa. En este momento quisiera compartir una carta, la carta del apóstol Santiago, en su capítulo 1, me gustaría leer a partir del versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura y su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como siempre me gusta a mí ponerla en contexto, en cuál es escrita en las cartas, los evangelios y comentarles acerca de realmente cuál era la situación en la carta de Santiago. Santiago, a lo mismo, de la igual manera que Pedro, están escribiendo a las iglesias en las cuales fueron dispersas, dice, a los hermanos, las 12 tribus, lo llaman ellos, a la iglesia en general que había sido dispersa por la persecución, dispersa por estar hablando acerca del evangelio, dispersa porque fue permitido por el Señor, porque si no la iglesia de aquel momento estaría aún en Jerusalén compartiendo la palabra, las bendiciones. Pero como Dios le dio esa bendita promesa y esa comisión tan importante en el libro de los Hechos, ustedes deben recordar, que ellos iban a ser embestidos, revestidos con el poder del Espíritu Santo, pero con un propósito, con una finalidad muy importante, que era poder llevar el mensaje del Evangelio. Dijo Jesucristo, las palabras del Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea. Pero dijo también, hasta lo último de la tierra. Y no lo iban a poder hacer si no el Señor no permitía esto, ¿no? La persecución, el estar hostigados, que parecía en su momento, por supuesto, una cosa mala o negativa, pero realmente todo cumplía con los perfectos planes de Dios para que cada uno, aún hoy, en nuestros tiempos, pudiéramos conocer la verdad del Evangelio. Esa fue la situación en cual escribe la carta el apóstol Santiago, que si miramos la Escritura sabemos que es un hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo Santiago no hace alarde de eso, sino que dice claramente Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y acá claramente Santiago, si miramos y escudriñamos un poco la palabra, si podemos leer por completo la carta de Santiago, nos damos cuenta que Santiago tiene una forma muy particular de traer el mensaje, de hablar a las iglesias. En nuestros tiempos podríamos decir que el apóstol no tenía pelos en la lengua para poder revelar las verdades que el Señor les daba para fortalecer a su pueblo, para fortalecer a la iglesia en esta situación, ¿no? Una situación difícil, dispersas, perseguidos, siendo quizás muertos por el Evangelio. Entonces, Santiago lo que dice, y lo dice claramente, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Claro, si esto lo miramos bien, lo que está diciendo Santiago es, hermanos, menos mal que estamos pasando por pruebas. Hermanos, pónganse contentos porque estamos pasando por diversas pruebas. Y quizás alguno dirá, sí, pruebas, nos quieren matar porque estamos hablando de Cristo. Estamos siendo encarcelados por la causa del Señor. Pero Santiago pone esto en este contexto, en este relieve, dice, hermanos, tenés por sumo gozo. Ellos tenían que alegrarse. ¿Por qué tenían que alegrarse? Porque evidentemente de esta manera, pasando por una prueba, pasando por una dificultad, Dios se iba a glorificar en sus vidas. Ellos tenían que mirar atentamente la palabra de Dios cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, yo tengo que tener un gozo especial, distinto, diferente, no una alegría falsa o repentina que dura un momento. No, tengo que tener un gozo que va a fortalecer mi vida y tengo que estar agradecido por esta prueba y por esta dificultad, por incoherente que parezca esto que estamos diciendo. La palabra de Dios nos dice claramente que esto es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Cuando nos encontremos con diversas pruebas, tenemos que tener sumo gozo, no un poco de gozo, un poco de alegría, o estar contento. No, tenemos que tener un gozo sublime, grandioso, para poder enfrentar esa situación. ¿Por qué? Porque evidentemente es cuando Dios se va a glorificar. Es evidentemente en esta situación en cuando Dios va a poner su mano poderosa y de esta dificultad, siempre digo, tiene que surgir algo, tiene que ser para algo, tiene que tener un propósito. Por eso que Santiago les hace hincapié en esto. ¿Por qué? Y enseguida le da la respuesta. Sabiendo, lo tenemos que saber, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta fe que nosotros decimos tener en el Señor va a ser puesta a prueba. La prueba, la dificultad, este momento que yo estoy pasando, me va a poner en contexto, en relieve, en quién estoy confiando o en dónde está puesta mi fe y mi confianza. Por eso es que tiene que surgir ante todo el gozo en la presencia de Dios. Y no la queja, no el por qué me pasa esto a mí, los demás están bien y yo estoy pasando por esta necesidad. No, tengo que agradecer a Dios porque de esta prueba, porque de esta situación tengo y necesito aprender algo. Y necesito, dice la palabra, que esta fe sea puesta a prueba. ¿Por qué? Porque cuando es puesta a prueba produce algo maravilloso que es la paciencia. La paciencia sabemos que es la capacidad de poder soportar un peso triunfalmente. Yo tengo paciencia, estoy esperando. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Y en otras versiones dice, esperando esperé al Señor. Es decir, hay otra actitud, no es una actitud de estar ofuscado, no teniendo para dónde ir, sino ahora verdaderamente esta prueba que está en mi vida está produciendo algo, un efecto, algo real, verdadero, que es esta fe va a resurgir, va a decir, bueno, ahora estoy confiando verdaderamente que en esta prueba, que en esta situación Dios va a hacer algo. Por eso dice Santiago, ¿no? Escribe que tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Evidentemente, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, nos damos cuenta que tenemos algunas carencias de algunas cosas. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, recién ahí podemos entender que nos están faltando algunas cosas en nuestra vida. Cuando vemos la ausencia, la pérdida de un familiar, nos damos cuenta que había algo en nuestra vida que quizás en algún momento no podemos superar. Cuando perdemos un trabajo, evidentemente nos damos cuenta que quizás teníamos arraigado ese trabajo en nuestra vida y que dependíamos demasiado de ese trabajo. Cuando teníamos los planes de hacer un proyecto, un viaje, y eso no se concreta, evidentemente teníamos toda nuestra expectativa puesta en eso y no la confianza en el Señor. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la palabra del Señor, que nos está faltando algo, no estamos siendo tan perfectos, tan cabales en los que estamos confiando. Pero hay una esperanza en todo esto. El apóstol Santiago pone este foco en estas cosas para que
ellos se den cuenta y nosotros nos demos cuenta que este momento de prueba tiene que resultar en un beneficio para nuestra vida. Por eso es que la primera actitud que necesitamos sacar adelante es el gozo. La alegría de saber de que aún en esta situación Dios tiene el perfecto control. Por eso dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, parece un poco extraño cómo mezcla la fe con la sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que confiar plenamente o tengo que pedir sabiduría para analizar las cosas? No. Leamos el texto y nos vamos a dar cuenta qué nos quiere decir el apóstol. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Una sabiduría que ¿de dónde proviene? ¿De dónde vendrá este poder de discernir la situación? De la palabra de Dios. Sabemos que todo proviene del Señor. La palabra de Dios es la fuente de gozo, de inspiración, de fortaleza en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pedirle esta sabiduría a Dios, el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche. Una sabiduría que nos hace para las cosas del Señor sabios. Aunque para el mundo a nuestro alrededor seamos religiosos o tengamos la mente cuadrada y cerrada, no. Para Dios, Dios no piensa eso de nosotros y Dios no quiere eso para nosotros. Nosotros es que debemos buscarle, inclinar nuestra vida a un Dios tan poderoso que nos va a dar las cosas, dice, abundantemente y sin reproche. Usted imagínese a alguien que da algo sin esperar nada a cambio. Y no solamente eso, sino que lo hace abundantemente. Dice el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces reflexiona el apóstol y nos dice a nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él, con el Señor, con esta promesa maravillosa, todas las cosas? Y que nosotros tenemos que pedirlo al Señor, lo tenemos que anhelar, tenemos que querer esto. Si no, no tiene sentido, ese motor tiene que estar ahí para impulsar esta necesidad de conocerle más al Señor. ¿Y cuál es la forma de conocerle? Buscarlo a través de su palabra. Buscarlo a través de las promesas que Él tiene para nosotros, grandes, maravillosas, que realmente hacen que nosotros podamos crecer en todos estos aspectos. Una sabiduría, dice el apóstol, no de este siglo o de conocimiento humano, no. Nosotros vamos a ser sabios para salvación porque conocemos la palabra del Señor, la cual es fuente inspiradora de poder, de gracia y de misericordia. De esa sabiduría se trata. Una sabiduría que me va a hacer entender y comprender los propósitos de Dios para mi vida, aún encontrándome en diversas pruebas, diversas dificultades. Y estamos hablando de cosas serias. Los hermanos eran perseguidos, eran encerrados, eran apedreados, eran puestos en los fosos de los leones, eran muertos. No eran que, no lo dejaban predicar en una plaza. Eran cosas muy difíciles de llevar para la vida de los creyentes de aquel momento. En esa situación, Santiago le pide a los creyentes que pidan sabiduría a Dios para poder sobrellevar todas estas cosas. Por eso dice claramente que tenemos que pedir con fe. Con fe, dice, y no dudando nada. Porque el que duda, ¿no?, es semejante a la onda del mar. Imagínense la onda del mar que va y viene, va y viene. No es una cosa que nosotros podamos decir que está fijo. No, va y viene, es constante. No es arrastrada de un lado al otro. Quiere decir que el viento o que la situación hace de nosotros lo que quiere. Esos no son los propósitos de Dios para nuestra vida. De estar bien una vez y estar mal otra vez, y estar arriba una vez y estar abajo otra vez. Ese es, dice la palabra, dice que el hombre de doble ánimo, ¿no?, es inconstante en todos sus caminos. Dice, no piense que el que tal haga, versículo 7, recibirá cosa alguna del Señor. Si esta es nuestra actitud, esta es nuestra forma de ver las cosas, no vamos a recibir nada de parte del Señor. ¿Por qué? Porque realmente nuestra fe, nuestro fundamento, tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que si nos falta alguna de estas cosas, dice claramente la palabra de Dios que la tenemos que pedir a Él, el cual es un Dios grande, abundante,
que nos dio la promesa, que nos da la promesa de que realmente todas las cosas, todos los propósitos, dice que los que aman a Dios, ¿no? Romanos también, todas las cosas las ayudan a bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Y sepa que usted, yo, hemos sido llamados con un propósito delante de la presencia de Dios, que es poder anunciar, poder predicar, poder mostrarle al mundo que hay un Dios de gracia, de poder, de misericordia, que aún en esta situación Dios está en perfecto y total control. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que tener esta actitud, ponernos de esta manera delante de la presencia de Dios. Santiago comienza diciendo, hermanos, pónganse contentos porque están pasando por pruebas. Entonces, ¿cómo tomamos eso? ¿Cómo lo analizamos si no es por la fe? Humanamente no tiene sentido lo que está diciendo Santiago. ¿Está diciendo Santiago que yo tengo que ponerme contento porque tengo problemas? Sí, exactamente. ¿Pero por qué? Porque esa prueba, esa dificultad hace que Dios se glorifique, que Dios esté dando el testimonio de su gracia, de su misericordia en nuestra vida y a través de nuestra vida. David dijo en una oportunidad, y sabrá todo Israel que hay un Dios en Israel. Todo el mundo va a ver la gloria de Dios. ¿Y a través de quién? De nosotros. Porque Dios se glorifica en la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios, aquel que abre su corazón y muestra que este Dios es real, es verdadero y que aún hoy sigue actuando con poder, con gracia y misericordia. Entonces ahora vamos a mirar las pruebas, vamos a mirar las dificultades de otra manera. Si hay algo que no entendemos, si hay algo que no comprendemos, bueno, ahora voy a mirar atentamente a la palabra de Dios y le voy a pedir al Señor de esa sabiduría que me habla la palabra de Dios, una sabiduría que me hace sabio delante de su presencia. Quizás para el mundo seré una persona cerrada, cuadrada, que no veo las cosas como son, que me niego a una realidad. Pero esa es la visión de las personas que no tienen el pleno conocimiento de las cosas de Dios. Pero nosotros que podemos ver, que podemos ser alumbrados por la palabra de Dios, Dios quiera que podamos tener esta visión en este momento. Sabiduría que viene de Dios, sabiduría no de este siglo, decía el apóstol también, el apóstol Pablo, sino sabiduría realmente que nos hace ver cuáles son los secretos maravillosos que Dios tiene para nuestra vida, las promesas que Dios ha preparado para nosotros. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tener un ánimo doble no nos hace bien a nuestra vida, no tiene un propósito, una meta, un fin determinado. Porque un día vamos a estar bien y otro día no tanto, y otro día peor. Y al otro día vamos a querer saltar y ganarnos el mundo, comernos las cosas, como dicen por ahí. Esa no es la actitud que tiene que tener el creyente, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que estar firmes en una condición. ¿Y cuál es esa condición? La confianza plena en el Señor, de que Dios va a transformar todas las cosas y para bien. Como dijimos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas, no las buenas, no las que serían positivas a nuestra vida. No. Todas las cosas nos van a ayudar para bien, para crecer. Pero no nos olvidemos que nos da este consejo maravilloso. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, la tenemos que pedir a Dios. No dejar de pedirle a Dios. ¿Y por medio de qué va a venir esta sabiduría? Por medio de su palabra. La Biblia está cargada de libros de sabiduría, los salmos, los proverbios, palabras que nos guían, palabras que nos ayudan, maravillosas palabras que dicen que Dios es fuente de toda sabiduría, toda gracia. Cristo le dijo a una oportunidad a aquellos que lo seguían que todas las cosas no las revelaste a los sabios, sino que de la boca de los niños fue revelada esta verdad. Es decir, hay que tener un corazón sencillo delante de la presencia de Dios para que las verdades de Dios puedan ser reveladas, y ese es el propósito que Dios tiene para con su vida y para con mi vida. Entonces, le damos gracias a Dios por este momento de poder leer su palabra y poder comprender que aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, esto tiene que redundar en un beneficio para nuestra vida.
porque le tengo que pedir a Dios sabiduría necesaria para poder comprender y para poder salir de ese problema, de esa dificultad que estoy teniendo. Si usted está pasando por algún problema, por alguna dificultad, sepa que ninguna de esas cosas se escapa de la voluntad de Dios. Sea un creyente nuevo o de muchos años en el camino de Dios, ninguna de las cosas se le escapa al Señor. Él tiene absoluto y perfecto control de todas las cosas. Por eso no quiere que nos olvidemos de sus promesas, de sus palabras. Aunque nos encontremos en diversas pruebas y diversas dificultades, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder salir, para poder soportar, para poder sostenernos y para poder tener victoria y dar testimonio de que hay un Dios verdadero y que este Jesucristo que murió hace muchísimos años en la cruz, aún hoy sus promesas son verdaderas y son fieles. Dice el versículo 12, que no hemos leído, pero para cerrar y para ver realmente cuál es el propósito de la palabra, dice el apóstol, dice la palabra, bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido aquel, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios quiera que usted no se pierda esa corona de vida que Dios le ha preparado y que sea un varón, una mujer bienaventurada, bendecida, porque ha soportado la tentación, porque ha soportado la prueba, porque ha salido victorioso, porque ha confiado en las promesas de Dios. Le doy gracias a Dios por su palabra y voy a orar para que Dios esté esta palabra plasmando en nuestra vida, en nuestro corazón, que no sean simples palabras o simples promesas, sino que se haga carne en nuestra vida. Padre, alabamos, bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria. Gracias porque tú nos haces pasar por diversas pruebas, por diversas dificultades que quizás en algún momento estén abrumando nuestra vida, quizás estén perturbando nuestro pensamiento, perturbando nuestra manera de movernos en nuestra vida, pero sabemos que toda sabiduría proviene de ti. Danos la gracia necesaria para poder salir adelante en todas estas dificultades, porque tu palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios siga bendiciendo tu vida.